voy a compartir con ustedes reflexiones sobre espacio, desigualdad y justicia territorial. Lo que me interesa es entender cómo el espacio interviene en la generación o reproducción o contestación de las desigualdades. Bueno, hay ejemplos bastante evidentes que todos tenemos en mente, como la exclusión territorial, la concentración, la ghettoización, etc. Pero también hay procesos mucho más tenues de comportamientos espaciales que es válido tomar en cuenta. El espacio siempre ha sido la primera preocupación de los gobiernos en cuanto se constituyeron para controlar su población y su espacio. Desde mitad del siglo XVII se puede pensar que ha quedado plasmado en la tradición política occidental la equivalencia entre nación, territorio y pueblo. Esto no es nada evidente, no lo era antes, tampoco lo es en todas partes, pero es fundamental para entender los procesos de geopolítica hasta la contemporaneidad. Ahora, no solamente el interés por el control espacial viene de gobiernos y de estados, también siempre ha sido utilizado desde movimientos sociales, desde resistencias cotidianas y desde hace ya algunas décadas se trabaja un poquito más para entender la relación entre los nuevos movimientos sociales famosos y el manejo del espacio y de los territorios. En eso, un libro que está en el Drive habla de eso, ¿no? De las espacialidades de la contestación desde los movimientos sociales. Bueno, entonces les voy a hablar ahorita de cómo desde la geografía aprendemos esta relación social, desigualdades y territorial, y enfatizando en que la reflexión teórica siempre nos ayuda y nos sirve para entender cosas muy empíricas, muy prácticas y que se vuelven herramientas políticas. O sea, a mí me interesa esta liga permanente entre la herramienta política y la herramienta teórica. Lo vamos a ver en cuanto las innovaciones teóricas son innovaciones políticas y todos los esfuerzos que podamos hacer para un poco aclarar nuestras categorizaciones, los procesos de clasificación de los procesos, también pueden servir, deben servir, sirven de hecho, a los actores sociales que los usan. Bueno, voy a hablar en dos partes. Una primera parte más teórica, digamos, una especie de genealogía conceptual sobre esas relaciones espacio-movimiento social, espacio-política, y en una segunda parte quiero darles algunos ejemplos de registros de lucha socioterritorial que utilizan esas herramientas, digamos, teóricas. Y luego, bueno, algunas conclusiones. Entonces, empezando sobre esta genealogía conceptual sobre el espacio, quiero recordar que desde los años 70 hay una especie de, bueno, no una especie, se empieza a construir un consenso a través sobre el hecho de que el espacio no es una cosa, un soporte neutro, sino que es una categoría que se puede declinar, digamos, en cuanto el espacio es vivido por personas, sujetos, actores, es percibido y es construido. Es decir, la naturaleza triple del espacio que ha sido conceptualizado por muchos autores, incluso de Europa, de Estados Unidos, aquí también mucho en América Latina, sobre esa triple dimensión del espacio. Espacio vivido, espacio percibido, espacio representado. El siguiente paso ha sido de reconocer que por lo mismo
El espacio no existe de por sí, el espacio es una construcción social con los trabajos del EFEP de 1974. La fecha es importante porque ha sido traducido por lo menos en español en los años 80-90, que es interesante ver a nivel de tiempos cómo ha vuelto a poner esta cuestión de la construcción social del espacio al centro de estudios de los años 90. Pero bueno, eso era desde antes. La gran innovación de eso es que si digo construcción, tengo que hablar de tiempo, porque algo construido quiere decir que antes no estaba o era diferente, y ahora es diferente y es nuevo. Y obliga a hablar de actores. Si hablo de construcción, pues quién construye, y cómo, y, o sea, con quién, etc. Y también obliga a hablar de técnicas y herramientas. Eso es importante. Las técnicas de construcción de cualquier cosa, pero en este caso del espacio. En esa dimensión, digamos, de ver el espacio construido con eso de actores, tiempos y herramientas, hubo muchos desarrollos sobre el manejo desde la geopolítica del espacio y con las técnicas de construcción del espacio desde los estados a través de instituciones especializadas, instituciones de geografía, muchos de ellos eran militares, a través del uso de mapas, muchos de ellos eran militares antes de ser civiles, a través del uso de, hasta la fecha, de instrumentos de geografía, muchos de ellos son primero militares y muchos de ellos siguen siendo exclusivamente militares. Es decir, control del espacio, construcción del espacio es dominio de técnicas y tecnologías. Implica instituciones, implica un poder de regulación y de manejo de estas instituciones. Pero puede en un momento dado revertirse y constituirse como una herramienta de lucha, como decía yo, a mano de emancipación social. Y esto, vamos a decir que es la siguiente etapa y en la que estamos más o menos, es reconocer la dimensión meramente política del espacio, pero a nivel también, diría yo, filosófico y no solamente desde la instrumentalización geopolítica, sino desde el comportamiento cotidiano, digamos, la dimensión íntima política del espacio. Vamos a detenernos un poco en esto. Bueno, esas son algunas referencias, pero está todo va a estar en el traje, creo. Esto para mostrar que me interesan las fechas, ¿no? 74, 76, 80, 96, 2006. Es decir, hay se parte de una conceptualización ya vieja de que el espacio es construido, pero la dimensión política se vuelve más compleja en los últimos años. Entonces, sobre esta dimensión del espacio como meramente político, es más reciente, los años 90, 2000, 2010, sobre el hecho de que espacio y sociedad política no existen separadamente. O sea, no es únicamente socialmente construido el espacio. El espacio construye lo social, construye lo político. Es decir, son consustanciales uno y otro. No hay relación de causalidad entre unos y otros. ¿Y de dónde viene esa calidad meramente política del espacio? Viene de que el espacio viene de su materialidad, curiosamente. Es decir, el espacio en su materialidad obliga a la negociación por el mero hecho de que no podemos estar dos personas en el mismo lugar, en el mismo tiempo, sin negociar. Tenemos que negociar. Desde negociar el anfiteatro, que está para otra gente, negociar el café, que somos dos que lo queremos. El espacio siempre es parte de cualquier negociación, por natural, por cotidiana que fuera.
Es decir, el espacio es la condición de la convivencia, es la condición de la coexistencia social. Por eso es la condición de la vida social y política y por ende de la ciudadanía. Por eso la dimensión espacial, el manejo espacial debe ser realmente al centro de muchas preocupaciones sobre el quehacer político y la construcción de la ciudadanía, en este caso más inclusiva. Es decir, el espacio es el ámbito de la pluralidad, de la copresencia. Eso se ha desarrollado mucho en estudios de antropología urbana en los años 80, y menos en términos rurales, pero igualmente es lo que les voy a proponer, trabajar más con ejemplos en ámbitos rurales. Otra dimensión que tiene que ver con esto es la dimensión de el espacio en cuanto condición de la subjetivación, de la fabricación del sujeto social y político. No hay espacio social sin alguien que lo identifique como tal y que lo use como tal. Es decir, la noción de subjetivación define el proceso de construcción no del sujeto solo, no del espacio solo, sino de esta relación espacio-sujeto. Sujeto de derecho, bueno, pero sobre todo sujeto de su historia, de su existencia social, es decir, es a través del espacio que el sujeto se construye en cuanto relacionado con otros, relacionado con su experiencia de vida. En esto, el proceso de construcción del sujeto siempre va a ser espacializado. Aquí el geógrafo brasileño Santos es fundamental para toda esa reflexión, y él insiste sobre el espacio banal, lo que él llama el espacio banal, para mostrar que esa dimensión política y filosófica del espacio y de la relación sujeto-espacio está en todas partes, no solamente está en las grandes negociaciones geopolíticas, sino en los espacios de la cotidianidad y de las negociaciones de lo banal. En ese sentido, Santos insistía sobre esta noción para remarcar el hecho de que el espacio puede ser una herramienta disponible para todos, es una herramienta disponible para todos, no es únicamente la técnica de cartografía, como les decía al principio, no es únicamente grandes dispositivos, digamos, confiscados por lo general por algunas instituciones, sino que el manejo del espacio como expresión es disponible para los de abajo. Santos trabajó bastante sobre eso, y el texto que les presentó en el Drive también habla de eso. El espacio como lenguaje accesible a los que no disponen de otro tipo de lenguaje. Eso es bien importante. Los que no tienen dominio del lenguaje político o incluso del lenguaje de alguna lengua diferente, como el inglés o no sé qué, pero la expresión a través del espacio, como lo vamos a ver en el ejemplo, es lenguaje político, sin hablar. Conclusión de lo que les quería decir: más que un instrumento de dominación o de emancipación, yo considero el espacio como un campo de disputa
un lugar de posible imposición y de posible resistencia, protesta, contestación del orden establecido. Es decir, es un lugar de expresión y de construcción del sujeto social y político. Ahora bien, antes de seguir, bueno, eso es un poco lo que acabamos de ver, ¿no? El espacio obliga a la negociación, el espacio es sistema de relación y el espacio es condición de la subjetivación. Y antes de pasar a algunos, no ejemplos, sino, bueno, sí, ejemplos, o sea, para ver cómo todo esto se plasma en situaciones concretas, quiero nada más precisar algunos términos que son centrales en las reflexiones y en las actuaciones en torno al espacio. El primero, que es muy importante, es diferenciar espacio de territorio. Ahí el espacio es construido, es condición de todo lo que les acabo de decir, pero también es dotado de materialidad, que es la condición de la negociación, como yo decía. Es la extensión donde nos movemos, es nuestra primera experiencia de vida, de nosotros, de uno mismo y de su relación con el otro, el prójimo, el vecino, con el que tenemos que compartir la vida cotidiana sin calidad ni dimensión. El espacio no tiene escala, la dimensión no tiene límite, el espacio es una condición de vida. El territorio es totalmente otra cosa. El territorio es una porción de espacio apropiado. Apropiado, aquí por supuesto, pues mucho tiene que ver con la propiedad y la apropiación. Apropiación por un animal, el concepto de territorio fue muy desarrollado por los etologistas primero, por un colectivo, por supuesto, muy desarrollado por el derecho, el territorio como un espacio de jurisdicción, el territorio con sus límites, fronteras dibujadas en un mapa, etc. Pero los modos de apropiación pueden ser muy variados, desde lo legal, un territorio nacional, hasta lo más subjetivo, el territorio de mi infancia, el territorio familiar, pasando por arreglos normativos más o menos estabilizados. Territorios de bandas, hay territorios nocturnos, territorios diurnos. Es decir, lo que marca el territorio es el proceso de apropiación, de disputa, la cual no es estática, no es dada de una vez, casi nunca es consensual, etc. Entonces, ahí la diferencia espacio-territorio es muy importante en el resto de la discusión que les voy a presentar. Entonces, a mí lo que me interesa en esta segunda fase de la plática es exponer de qué manera esto ha sido plasmado en ciertos tipos de negociaciones político-sociales. ¿En qué sentido el espacio ha sido utilizado desde los gobiernos, desde algunos colectivos y también desde los movimientos sociales? O sea, ¿qué tipo de actuaciones se ha dado para gestionar, manejar esta relación espacio-sociedad y cuáles han sido algunas respuestas o iniciativas sociales? Yo introduzco aquí la noción de legitimidad territorial para evidenciar los vínculos estrechos que hay entre los ámbitos jurídicos y de derecho que regulan el ejercicio del acceso al espacio, de la legitimidad a estar en un lugar más que en otro,
Y entonces se vinculan esos ámbitos jurídicos con dimensiones meramente geográficas, espaciales, plasmadas, territoriales. Distingo aquí, en la historia reciente, digamos de un siglo para acá, tres fuentes de legitimidad territorial que siguen una cierta lógica histórica, sin seguir, por supuesto, sin una secuencia estricta, y por lo menos, por supuesto, uno no desplaza a la otra. Una primera fuente de legitimidad territorial que ha sido por la que hubo mucha lucha, ha sido en cuanto al acceso a la tierra, a la propiedad de muchos tipos, privada, colectiva, social, depende de los países, cómo se llama, etc. Pero que de alguna forma reconocía al sujeto rural, en tanto tenía dominio sobre su espacio. Es lo que ha sido trabajado, por ejemplo, en México, en un contexto de posrevolución y reforma agraria, donde el sujeto político rural era casi siempre ligado a su posición en cuanto a dueño, propiedad social, dueño legítimo de alguna porción de tierra. Es decir, el anclaje en una posición muy concreta, la parcela, el ejido, daba acceso a disputar el espacio político local. Con formas diferentes. En México es el ejido, pero hay también colonias, hay múltiples posibles figuras territoriales. Lo que sí es que esta ciudadanía agraria, debido al vínculo tan estrecho con la tierra y con un territorio muy concreto, ha posibilitado la formación de un sujeto político que hasta los años 90 era todavía muy importante en el México local, regional y nacional. Ha sido históricamente fuente de emancipación con esa construcción de un sujeto agrario de la reforma agraria, heredero de la revolución, etc., como también, por supuesto, una posibilidad de armar todo un ámbito de clientelismo exacerbado, cuando desde ámbitos de poder pues, se puede condicionar el acceso a las tierras y a los espacios de producción. El segundo modelo, digamos, se afianza más a partir de los años 70 y tiene que ver con el auge de las reivindicaciones étnicas y étnico-territoriales en muchas partes de América Latina, más que en otras partes del mundo, por cierto, pero aquí en América Latina lo ha sido, primero con movilización fuertes de los pueblos indígenas en muchos países, y luego, históricamente, para lo que tiene que ver con la relación con el espacio, con poblaciones afrodescendientes. Ahí es muy interesante ver cómo el lazo, el vínculo, espacio, en este caso pueblos indígenas, que era dado como evidente para muchos, a través de la idea de la autoctonia, la antecedencia, la legitimidad a estar pues, en América, lógico. En cambio, las discusiones fueron mucho más altas e interesantes con la reivindicación de las comunidades negras, pueblos negros, a disponer y manejar territorios propios. En Colombia, los territorios colectivos de comunidades negras son un ejemplo muy interesante, pero también hay territorios en Nicaragua y bueno, por supuesto aquí en Brasil, con los quilombolas, pero no hay muchos tampoco, no hay muchos ejemplos para las comunidades negras. La territorialidad de los pueblos negros en América está por escribirse todavía, muy complicado. En México, por ejemplo, no hay consenso sobre eso y hay toda una serie de
discusión que demuestran que no, que los esclavizados eran individuos, no eran comunidad, no tenían acceso a la tierra, no tenían acceso al espacio, etc. Entonces hay una construcción muy contemporánea, muy actual, de esa territorialidad negra en México. Y la tercera fuente, el tercer registro de legitimidad territorial, tiene que ver con nuevas categorías que aquí puse, categorías territoriales ambientales. Esas son nuevas categorizaciones espaciales y sociopolíticas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente y que también está haciéndose ahorita. Es decir, del lado territorial es bastante viejo. Tenemos áreas protegidas, tenemos espacios de conservación de muchos tipos diferentes, bueno, muy conocidos. Pero cuando se vincula con el sujeto que quiere, puede, reivindica, manejar esos espacios de conservación ambiental, ahí sí la cuestión se pone mucho más complicada. Y eso no solamente en América Latina, sino en el mundo en general. En Europa conozco un poquito, pero en Norteamérica también, etc. Es decir, ahí también el vínculo sujeto objeto territorial está apenas en construcción. Y a continuación les voy a platicar de algunas experiencias históricas actuales, la mayoría de ellas, que manejan estos discursos y estas herramientas que tienen que ver con el uso y el manejo del espacio. Distingo tres tipos de registros espaciales en las luchas políticas contemporáneas de América Latina en medio rural. Conozco muy mal, conozco un poquito, pero conozco bastante mal la cuestión urbana, que sin embargo es muy interesante y por supuesto tiene que ver con eso. O sea, no es aparte, solo que conozco menos y no hablo de eso, pero sí tiene mucho que ver con esto. Entonces, tres grandes registros: uno de los pueblos autóctonos o originarios, el otro de los derechos culturales y el tercero de los sujetos ambientales. Lo que me interesa mostrar cada vez es, primero, cómo se construye esa relación espacio-sujeto político o sujeto social, uno, y dos, cómo, ahí tiene que ver con lo que vimos hoy en la mañana, cómo esto es muy dinámico y cómo se construye. Como no es dado por la ley, cómo los sujetos sociales se construyen en su espacio, pero los espacios mismos se modifican y se construyen por la negociación. Eso es lo que vamos a ver con 6 ejemplos, si tengo tiempo, donde se evidencian los procesos de subjetivación por el espacio y de espacialización por los sujetos políticos. Entonces, el primer bloque, digamos, sobre pueblos autóctonos originarios, moviliza el registro de los derechos de pueblos originarios, que es ahora bastante, que ya tiene bastante historia, tiene ahora pues, casi medio siglo, quizás no, pero bueno, sus 40 años. Tomaré 2 ejemplos que conozco directamente, el del pueblo maya en Belice y el del pueblo Misak en Colombia. Belice es una gotita para así, sobre todo, es un país muy chiquito que está a la esquina entre México, Guatemala y el Caribe, y es un pueblo de América Central, un país de América Central, con poblamiento maya originario, por supuesto, que ha sido colonizado por los ingleses y con una población esclavizada muy importante y luego criolla, y hoy es un país construido sobre mucha migración y con pueblos culturalmente diversos reconocidos, maya, criol, garífuna,
platino, y seguro que olvidó otros, vídeos de línea, etc. Bueno, aquí el mapa, estamos en el sur de Belice, esquina con Guatemala a su izquierda y Caribe a su derecha. En esta zona la población maya es mayoritaria, 60%, es pueblo Mopán y pueblo Quichí, mientras que en el resto del país más bien son poblaciones criol, garífunas y mestiza, que son mayoritarios. Desde los años 90 empezaron una lucha por el reconocimiento de su especificidad étnica como pueblo maya y de su territorialidad. ¿Qué vemos en este mapa? Vemos una superposición de territorialidades. Bueno, lo que es gris esencialmente que es fuera de la zona de estudio, es decir, en Guatemala y el norte del país. Pero adentro, en verde, tenemos las reservas forestales manejadas por instituciones de gobierno para conservación, principalmente. En anaranjado son tierras nacionales también, selva, pero también tierras de cultivo, que son manejadas por la institución, por el gobierno, pero que lo da en dotaciones a particulares, tipo adjudicaciones. Y en amarillo, con ABCD, son reservas indígenas, históricas, coloniales, del siglo XIX-XX, que han sido muy vistos como asignación territorial en tiempo colonial, muy combatidas, por lo tanto, pero que hoy son recuperadas como manera de, al contrario, asumir, asentar su presencia y su legitimidad a estar en esta zona. Lo que es interesante es lo que está en punteado. Si es punteado, es el Maya Homeland, territorio maya. Es una construcción muy nueva de los mayas, de los grupos mayas, que dicen: no queremos estar en estas reservas coloniales de antes. Nosotros, nuestro territorio es todo esto donde está punteado, es decir, todo donde hay colectividades, pueblos, localidades mayas. Ahí es bien interesante ver que a través de esa innovación territorial se da una innovación política mayor, que es la constitución del pueblo maya de Toledo, de la región, y por lo tanto del país. La construcción política del grupo maya ha sido gracias a esta invención territorial. Invención porque no existe en ninguna parte, pero es la condición de existencia del grupo maya. El grupo maya ha sido, junto con los aramacas, uno de los pueblos cuyo pleito está manejado por la Corte Internacional de Derechos Humanos de Costa Rica, Interamericana, es decir, en su caso muy importante, mientras que hablamos de 3.000 personas más o menos. Pero la importancia política de este caso es continental. Entonces, eso era, la innovación discursiva y conceptual es de primera importancia. La noción es construida por y para un nuevo actor, el pueblo maya, que no preexistía, por supuesto que había gente maya, grupos maya, pero no preexistía como actor público. Este es el primer ejemplo. Mi segundo ejemplo, en Colombia, no sé si hay algunos colombianos aquí, que conocen Colombia, ahí sí los pueblos indígenas son muy importantes a nivel político, en especial desde la Constitución de 1991, que les reconoce derechos territoriales y políticos mayores. Y el pueblo Mixac, que está en el centro, en la cordillera oriental, es uno de los pueblos organizados más importantes de los Andes, porque los pueblos de la Amazonía son otro tipo de organización. Entonces, el pueblo Mixac se organiza desde los años 80 por su autonomía territorial y política. Es muy conocido, tiene mucha fuerza, ha sido a raíz de eso que ha constituido instituciones fuertes
y para esto han movilizado su historia, su memoria, han recuperado cultura, lenguaje, vestimenta, tradiciones de gobierno local, justicia. Es decir, realmente es un pueblo muy movilizado a través también de la noción de territorio indígena. Pero ¿qué pasa? Y aquí es el ejemplo nada más de su concepción del espacio como un espacio que tiene dimensionalidad en la memoria. El espacio no existe fuera de la memoria. O sea, tiene toda una elaboración cultural muy específica y muy importante del espacio. Pero a final del siglo XX, es decir, hoy en día, como en muchas partes, la gente Mixac ha migrado mucho fuera de sus territorios. La gente Mixac ha ido a la ciudad, ha ido al extranjero, ha ido a otras partes. Entonces, hay todo un trabajo de reconceptualización del espacio Mixac, que ahora el espacio Mixac, desde el punto de vista de la gente organizada, es el espacio donde hay Mixac. Cali es el espacio Mixac, Bogotá es el espacio Mixac. Hay una innovación discursiva mayor, que es el Mixac está en su casa en cualquier parte de Colombia. Mientras hay Mixac, es territorio Mixac, es derecho territorial Mixac. Eso es un poco difícil de entender para las autoridades, porque eso es una territorialidad discontinua, una territorialidad compartida, pero una territorialidad que tiene consecuencias políticas mayores incluso para el ejercicio del derecho propio. Entonces, lo que quiero decir ahí es que es una cosa muy actual donde el mismo sujeto cambia, imagina una nueva territorialidad y que por lo tanto imagina también nuevos actores. En este caso, bueno, antes el pueblo Mixac era bastante concentrado en los Andes, pero con esto necesitan más coordinaciones, porque hay Mixac en Cali, hay Mixac en Bogotá, hay Mixac en muchas partes, y entonces tuvieron que crear una federación de pueblos Mixac. Eso es muy nuevo, completamente nuevo. Es un nuevo actor político que surgió a raíz de la necesidad de coordinar la espacialidad de diferentes pueblos y colectivos. Entonces ahora se habla de la Confederación de Territorios Mixac, que pretende ser el representante de una nación indígena Mixac, una CHA, de nombre, como muchos pueblos indígenas lo hacen. Es decir, hay una reconceptualización del territorio, pero también de la nación Mixac. La movilidad, aquí la migración, ha procurado nuevas prácticas espaciales y por lo tanto nuevas representaciones de sí mismo y de su espacio. Es decir, en este caso es la práctica espacial la que suscitó, posibilitó la creación de un nuevo sujeto colectivo. Bueno, en estos dos ejemplos se moviliza lo autóctono, lo originario, siguiendo el modelo que está más y más acordado, digamos, consensual a nivel internacional, con el convenio de la OIT, etc. Pero lo transforma, lo subvierte, lo modifica. Desde abajo se agarra de la normatividad para darle otros sentidos. El segundo modelo que es el que apela a derechos culturales. Ahí los dos modelos que les voy a hablar son de Colombia. El primero trata de las zonas de reservas campesinas y una cosa que se llama Zona Intercultural de Protección Territorial. Y el segundo ejemplo, así. Uno es reserva campesina, el otro es zonas interculturales. Bueno, en Colombia la cuestión se enmarca toda esa movilización territorial, político-territorial, se enmarca en la negociación de la Constitución del 91
la cual dio muchos derechos a poblaciones indígenas y pueblos negros, y era resultado de una negociación necesaria en un contexto de guerra nunca acabada hasta la fecha. Es decir, era realmente un pacto nacional, un nuevo pacto nacional que se negoció, como todo pacto, de hecho para deshacerse del siguiente, pero bueno, es en este marco que hay que entender esas innovaciones territoriales y sociales de las que les voy a hablar. Pues desde el 91 hay reconocimiento para territorios indígenas y por eso pero quedaron fuera de negociación, fuera de ámbito, fuera de imaginación los campesinos, que no son ni indígenas ni negros. Entonces uno dice, bueno, pues los indígenas son campesinos, o sea, los afro, gran parte son campesinos. Y muchos campesinos podrían reubicarse dentro de uno y otro, pero otros muchos en Colombia no, son mestizos, y no son indígenas ni afro. Y son vulnerables, precarios, pobres, despojados, sometidos, dominados, o sea, tienen iguales derechos a reivindicar un lugar en la nación colombiana. Entonces, desde hace 10, 15 años hay una movilización muy fuerte para que se reconozcan los campesinos como una nueva categoría étnica, al lado de los indígenas y los afro, lo que les permitiría tener acceso a una normatividad territorial, étnico-territorial. Como pueden imaginar, el pleito es grande, el pleito es grandísimo, porque el criterio de legitimidad étnico-territorial indígena, pues más o menos, ¿no? La cultura, la ancestralidad, etc. Con lo afro, pues ya tenemos 30 años de construcción de una legitimidad cultural, territorial, política, que también se basa en la historia, en la memoria, etc. Construir la legitimidad socioterritorial campesina está apenas empezando. Es una cosa que apenas empieza y que es bastante controversial, genera controversias. Genera controversias hacia el aparato normativo que nos aleja de hacer con esta idea. Es una idea loca, no hay límite, no hay criterio, no hay variable, pero mucha controversia también con los vecinos indígenas y afro, con los que muchas veces se comparten o más bien se disputan tierras y espacio de vida, o sea, no solo tierras. Ahora, lo que es interesante es que esa cosa está caminando ahorita, es muy actual, ¿no? Y en un contexto de muy fuerte movilización social indígena en los Andes, con la UNIL, con el movimiento de organizaciones indígenas, en los años 90, 2000 y 2010, muy recientemente, hay mucha movilización que empiezan desde la organización de marchas, de migas, de protestas, etcétera, a vincular representantes campesinos, indígenas y afro en movilizaciones conjuntas. Eso fue bastante novedoso en su tiempo. Y en los discursos pretenden a la vez colarse en la lógica multicultural, indio, campesino, afro, ¿okay? Y a la vez subvertir esto diciendo, no puede ser, somos todos rurales, habitantes del medio rural, etc. Aquí una propuesta territorial fue de construir zonas de reserva campesina, con el detalle de que esa propuesta de los años 90 fue defendida por las FARC y por lo tanto fue muy difícil de implementarse. Hasta hoy tenemos aquí el mapa muestra 6 reservas campesinas que existen, pero el mapa es totalmente falso porque representa los departamentos donde están en la cordillera, pero son apenas 6 experiencias de reserva campesina. Es decir, es una propuesta en camino apenas. Y la otra propuesta,
Y la otra propuesta fue de constituir zonas intercultural de protección territorial. Esta nació, es una propuesta que nació en el norte del país, en una zona de extrema violencia, donde había muchos, pero muchos conflictos entre indígenas, afro y campesinos. Muertes, masacres, o sea, era muy complicado. Y entonces hubo muchos encuentros, mucha negociación, y entonces la propuesta que surgió en un encuentro fue de crear estas zonas que fueran zonas, áreas compartidas por diferentes pueblos, indígenas, campesinos o negros, sin negar las figuras territoriales existentes, es decir, reconociendo los resguardos indígenas, los territorios colectivos de comunidades negras, las propiedades privadas de los campesinos, pero creando una nueva figura territorial, esa zona intercultural de protección territorial, y una nueva entidad, instancia de negociación política rural, que serían indígenas, afro y campesinos. Ese también está en camino, tampoco es un éxito total, pero son imaginación política, imaginación territorial en curso, en vida. Lo que aquí está Colombia, el mapa de Colombia, y muestra el cruce, las sobreposiciones de muchas territorialidades. Olvidémonos por ahorita de los círculos que muestran, los círculos muestran el grado de movilización política en los años 2010. Pero quedémonos en los colores. Tenemos resguardos indígenas en color violet, ¿sí? Básicamente, no va a decir, tanto en la parte occidental como en la parte del Pacífico y en el norte, en las periferias del país, pero representando casi 25% del territorio nacional. Es enorme, es enorme. Y en color marrón tenemos los territorios colectivos de comunidades negras. Y tenemos en azul las zonas de reserva campesina y en rojo las que están en construcción. Es decir, este mapa representa el estado actual de la imaginación político-territorial en Colombia hoy en día, que activa el registro étnico, pero subvertiéndolo también. Bueno, y finalmente el tercer tipo de registro territorial que les quiero comentar con ustedes no adhiere al discurso étnico, multicultural, sino que desarrolla otra retórica alrededor de la conservación ambiental con la constitución de sujetos ambientales. El primer ejemplo sobre el que voy a pasar, pero rapidísimo, porque no sé mucho y creo que había un colega de ustedes que conoce bien esta situación, es el de los derechos reconocidos a ciertas poblaciones tradicionales caracterizadas por un tipo de uso, recolección de ciertos tipos de coco, por ejemplo, o de ecosistema, o ribereños, al lado de los pueblos indígenas, afrodescendientes y ororos. Se define por su relación con la naturaleza, por su conocimiento profundo de los recursos naturales. Esa es la legitimidad legal. Es decir, son definidas, y ahí cito, como grupos humanos culturalmente diferenciados que viven en un determinado ecosistema desde por lo menos 3 generaciones, reproduciendo su modo de vida en estrecha dependencia del medio natural y utilizando los recursos naturales de forma sustentables. Esa definición es increíble porque moviliza un montón de criterios y de variables, ninguno de los cuales es muy fácil de definir. Entonces, de ahí que tiene, pues, hablando con su colega Díaz,
Oficialmente son 23 poblaciones tradicionales en Brasil, pero él desde la CEPIL habla de 80 pueblos tradicionales. Y si podemos, supongo que, o sea, no tiene límite. Entonces es una definición muy compleja que maneja la ancestralidad, aunque sea 3 generaciones, temporalidad, cultura, ecosistema, sustentabilidad, que activa nuevos derechos y nueva normatividad. Y esa es la interfaz entre biodiversidad y sociodiversidad, equivalando, digamos, en términos de legitimidad a la diversidad bio y socio, cosa que puede ser problemática. Bueno, al igual que los casos anteriores, es una gran innovación en las categorías. Yo no conozco nada igual en otros países. Innovación tanto de las categorías de población como de los espacios, porque los espacios de los que hablamos son temporales, son discontinuos, son de tierra, son marítimos, son de ríos. Hay una enorme diversidad de espacios concebidos por estas medidas. Lo que les une es la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad. Es decir, es en tanto protector de la biodiversidad que legitiman su derecho, no hay todavía, pero su existencia territorial. Aquí no hablamos de territorios, no se habla de territorios, se habla de espacios, zonas, ecosistemas, reservas, territorialidades, más no de territorios. Muchos de ellos no aspiran a tener territorios fijos reconocidos. Lo que sí aspiran a ser reconocidos es como sujetos políticos, sujetos de derecho en la nación brasileña. Y el último ejemplo tiene mucho que ver con eso, se basa en Ecuador, en los pueblos ancestrales del ecosistema manglar. En la costa pacífica de Ecuador, a principios del siglo XXI, quiere decir ahorita, con pocos años, estamos en tierras bajas, de ríos, de manglares, en zonas de población afro-antigua, pero con una fuerte colonización mestiza desde hace un siglo y con poblaciones indígenas que estaban más en la cordillera, pero que algunos han bajado, etc. Es decir, es una zona poblada por campesinos y pescadores indígenas, negros, mestizos, montubios, que es una nueva categoría étnica creada en Ecuador. Reconocida en la Constitución y en los censos desde hace 20, 30 años. Es una región muy pobre, bastante aislada, y ahí esta organización PAIN se creó para resistir al embate, a la llegada de grandes empresas de camaronicultura, que veían los camaronicultura, yo no sé si conocen, pero llegan y es una máquina de guerra, deforestan todos los manglares, instalan sus piscinas, están 10, 15, 20 años y se van. Ya no hay manglar, ya no hay nada, todo está contaminado. Entonces, nace para resistir a esas empresas camaroneras que eran, muchas de ellas apoyadas por el gobierno. Como su nombre lo indica, la organización ostenta una pertenencia colectiva, pueblos, la ancestralidad y el ecosistema particular, en este caso el manglar. Es interesante ver que en esto, para lo que estaba en Ecuador hasta ahorita, modifica los significados políticos de ciertas categorías. La noción de pueblo en la Constitución ecuatoriana es muy presente, pero apela a los textos internacionales de OIT, es decir, a los pueblos originarios étnicos. Aquí es completamente diferente. Es un pueblo donde hay indígenas, afro, montubios, campesinos, mestizos, que se reivindican como pueblo, subvirtiendo totalmente la categoría clásica de pueblos en la Constitución. De la misma manera, el estatus de ancestral, aquí
remite a nativo, indígena en el sentido de indígenas, o sea, nativo, pero no étnico tampoco. En el sentido de compartir cultura, ritos, orígenes, parentesco, etc. No. Aquí ancestral es un poco de todo, es el tiempo, la temporalidad de estar en este lugar. Y finalmente, la referencia al ecosistema manglar remite directamente y explícitamente a una normatividad de protección internacional, los pueblos Ramsar, los sitios Ramsar, que protege desde hace mucho tiempo, varios años, no tengo aquí la fecha, los manglares en todo el planeta. Es decir, hay una clara conexión con una normatividad internacional. Y esta vinculación manglar, pobre, ancestralidad, les ubica en la retórica de las políticas sociales del presidente Correa, que estaba en aquella época. El movimiento no solamente transgrede las fronteras entre categorías, sino en los modos de hacer. Es decir, sí, en el terreno mismo, sí, han obligado a trabajar juntos a organizaciones afro, indígena y campesino, cosa que es muy complicada. Es decir, buscando nuevas alianzas locales y también transnacionales y nuevas estrategias políticas. Bueno, tampoco ha funcionado demasiado, es la verdad. Al igual que los demás, son invenciones, experiencias, iniciativas que son reales, que hay mucha gente detrás, etcétera, pero que no ha sido totalmente un éxito y no ha sido muy aceptado por los gobiernos del momento. Bueno, entonces, en conclusión, estas 6 experiencias buscan articular las diferencias entre espacios, entre poblaciones y sobre todo entre espacios y poblaciones. Es la base del ejercicio ciudadano, que es construir la convivencia. Por eso activan registros políticos diversos, étnico, cultural, ambiental, que les sirven para asentar su legitimidad territorial. Lo interesante es que no rechazan las territorialidades anteriores, étnicas o culturales, sino que tratan de construir otras más incluyentes. Al hacerlo, por lo menos, evidentemente, se vuelve más complicado. Es más sencillo decir un pueblo, una etnia, un territorio, como se hace en el modelo político tradicional, y es mucho más complejo tratar de tejer alianzas entre diferentes grupos, diferentes tipos de espacios, etc. Yo veo 2 puntos estratégicos, bueno, 2 puntos que me importa resaltar. Uno, en estos ejemplos no todo lo espacial es territorial. Hay otras configuraciones que hablan de lugar, de áreas, de zonas, de región, de redes. Y quiero llamar la atención aquí sobre el posible abuso de la categoría territorial más bien, en muchos de nuestros trabajos, análisis, interpretaciones. Es mejor hablar en términos de procesuales y relacionales de territorialización, más que territorios. Porque territorios, por lo menos en muchos países, en este país, remite a entes estáticos y muy conflictivos. Y lo otro, conclusión bastante sencilla, es todo se mueve. La gente, las categorías, los espacios mismos. Y por lo tanto, hay muchas innovaciones. Hay que reconocerlas. Es mi interés. La movilidad crea nuevas territorialidades, incluso a veces nuevos territorios. Los ejemplos muestran la capacidad de los protagonistas en inventar nuevas categorías, tanto de población como de espacio. Y ahí defiendo un poco de corporativismo sobre la geografía, que es un enfoque, un abordaje que aporta herramientas a esas dinámicas, para entender esas dinámicas políticas y
territoriales, y no solo es un conjunto de técnicas para delimitar e imponer espacio como muchos se han visto y se criticó por toda la razón durante muchos años. Entonces termino con una cita de estos colegas Nichols, Miller y Beaumont, que hablan de las espacialidades de contestación que están en el Drive, resaltando que los esfuerzos para transformar las relaciones de poder son al mismo tiempo esfuerzos para transformar las relaciones espaciales. La lucha política es simultáneamente una lucha para transformar, desviar o fijar territorialidades. Muchas gracias. Bem interessante lo que hablas de los territorios de español y cómo se conceptualiza y estas nuevas relaciones, estas nuevas formas de territorio que han aparecido. Y que sí enseña un reto para un desafío enorme para la comprensión de los conflictos actuales que estamos viviendo. Pero una pregunta, si juntamos estas experiencias y si pensamos incluso a nivel mundial, sea por estas nuevas recomposiciones culturales muy interesantes del pueblo de Colombia, que hace como un ciclo, ¿no? Y que incluye incluso a los migrantes que están hacia afuera, o si pensamos en los garitas que están en Nueva York, cómo esta gente está en varias partes del globo y logran pensar una territorialidad como si fuera única. Es lo que creo que es muy novedoso, muy fantástico, de pensar territorio mucho más allá del espacio que ocupan. Entonces, si pensamos políticamente, ¿qué está pasando en épocas de globalización? A fines de cuentas, con la idea de ciudadanía de Estado-Nación, porque ahí sí creo que hay algo muy importante, como si pensamos en este movimiento, se va mucho más allá de una discusión de territorio, si este territorio realmente de manera muy práctica y no solo política, rebasa todas las fronteras. Y esa es la pregunta que sigue. ¿Cómo definimos fronteras? Porque frontera tampoco puede ser pensada como límites físicos, fronteras también es una construcción, ¿no? Entonces, mi pregunta es frontera y el Estado. Entonces, como es muy interesante tu tercer ejemplo, tipo de caso, y la conclusión que llega es que todo se mueve, pero es chistoso porque todo se mueve, pero estamos hablando siempre de ancestralidad. No es un juego entre ancestralidad, memoria y al mismo tiempo una capacidad enorme de reinvención, de redefinición, de cómo todo está en movimiento y proceso. Yo creo que trae mucho la discusión de proceso. Y después, y ahí no sé, ya dejo justo apuntado a Luis Regada e incluso a Boy, yo creo que ustedes trajeron un elemento importante y contrastante, digamos, entre las concepciones de desigualdad, ¿no? Y que es la idea de proceso y de estructura, ¿no? Yo creo que nosotros aquí también estamos todos manejando y me quedo preguntando todas esas fases, Luis, que trae sobre cómo se van constituyendo las desigualdades y los procesos contra las desigualdades de acciones y al mismo tiempo los procesos, las estructuras que mantienen estas desigualdades. O sea, creo que las exposiciones de hoy, que nos hace exactamente pensar cómo se articulan estos procesos dinámicos de reinvención, de nuevas acciones, de nuevas políticas, al mismo tiempo con este proceso de estructuras, de hábitos, de poderes que se mantienen, ¿no? Mejor tomamos unas Buenos días. Mi pregunta es para el profesor Egares. Él ha hablado y yo quería que él hablase un poquito más sobre la legitimación de la discusión en la exclusión. Si esta legitimación sería una discusión entre los explotados y los exploradores,
o si sería una discusión de legitimación cuando se pone en contrapunto el derecho a vida, por ejemplo, las personas que no tienen lo que comer, no tienen nada y se sujetan a la exploración. Buenos días, muchas gracias por los aportes que nos han realizado en esta mañana. Tengo una pregunta para cada uno de los expositores. Para el profesor Regadas, ¿hasta qué punto, yo soy de República Dominicana, hasta qué punto la migración podría considerarse como un elemento, digamos, de revertir la desigualdad y no una expresión misma de la desigualdad, sobre todo cuando se tratan de sociedades de expulsión, como gran parte de los países del Caribe, y que la migración es numerosa y tenemos como una doble explotación, porque la expulsión, el trabajo en el país de inserción y luego las remesas que le economizan al Estado resolver toda una serie de asuntos. Y para la profesora Odil, con el caso de Colombia, pero yo creo que se puede, digamos, extender también quizás a otros países, ¿cómo manejar esta ambivalencia en el reconocimiento de territorios campesinos, por ejemplo, cuando muchas veces esos campesinos han llegado producto de las colonizaciones internas, de las pugnas entre, digamos, poderes de regiones más centrales, y estoy pensando en Colombia y Nicaragua, en el Caribe, o el proceso en Colombia de la coca, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocer derechos a campesinos, pero campesinos que han llegado por procesos más amplios, vulnerando derechos étnicos a eso? Entonces, ¿cómo podría encontrarse una solución? Y ya como observación, me parece muy interesante el mapa que usted presenta sobre todo ese reconocimiento de territorios en Colombia, y le podríamos superponer el mapa de la violencia y el conflicto armado, y va a haber una correlación muy directa entre esos territorios y la violencia. Bueno, gracias. Bueno, sí. Sí. Dos cosas. Una es sobre cómo combinar la comprensión del mundo con una lectura territorial y la comprensión del mundo con una lectura que hace énfasis en diásporas, movimientos, circulación, etc. El caso de, bueno, hay autores buenísimos que han trabajado de eso. En el caso de población negra, por supuesto, la diáspora esclavizada, y cómo se reconstruyen territorialidades desde lo más local, en situación de esclavización, hasta los territorios rurales que vemos ahora en Colombia. En todos los casos son reconstrucción de sociabilidades ancladas en el espacio, que toman la expresión de territorios y toman la expresión también de redes y de sociedades en redes, colectivos que funcionan en redes. Yo creo que lo más importante para nosotros es no oponer las dos cosas. De hecho, en una de las slides donde yo precisé la diferencia entre espacio y territorio, también había previsto hablar de esta disyuntiva entre anclaje y movilidad, entre migración y territorialización. Y precisamente experiencias también nos muestran que, y el caso Misak lo está mostrando muy bien, las dos cosas van de la mano. O sea, los territorios se hacen por, casi todos ellos, por procesos de instalación
en contextos de colonización agrícola a veces. Y tiene que ver con la segunda parte de la pregunta, del comentario sobre la ancestralidad. La ancestralidad de los pueblos tradicionales en Brasil son 3 generaciones. Perdón, pero es una ancestralidad relativa. Pero a partir del momento en que es consensualmente aceptada como criterio, ¿por qué no? La colonización agrícola en Colombia, muchos de ellos llevan más de 3 generaciones, o apenas, pero digamos 3 generaciones. Y hay otras que son haciéndose. La colonización por la coca tiene 10 años, 20 años, 30 años, en algunas zonas, por supuesto, pero en otras más. Ahora, ¿por qué? Yo creo que desde los mismos pueblos se ve que la cuestión de la ancestralidad se puede negociar. Se puede negociar, se debe negociar. Y es la discusión que teníamos un poco con el colega que no está aquí, sobre el hecho de que hay normas, ustedes lo saben mejor que yo en el derecho, que acotan, por ejemplo, la ancestralidad a cierta temporalidad, a ciertos tiempos. Bueno, está bien, aquí podemos jugar estratégicamente, decir, ok, somos ancestrales porque tenemos más de 3 generaciones, o los pueblos indígenas porque pues, toda la cultura, bla, bla. Pero el Mizar que vive en Bogotá está inventando su ancestralidad. Y algunos lo están logrando. O sea, ahora tenemos tenemos resguardos indígenas en la ciudad. Tú lo sabes muy bien. Hay territorios colectivos también que se están pidiendo, organizando en lugares de migración reciente. A mí me parece que es muy importante tener esto en mente, por ejemplo, viendo casos europeos, contemporáneos. Si seguimos con esta lógica de que la ancestralidad da más derecho, da más legitimidad a estar, etc., tomamos un ejemplo, el ejemplo francés. Francia es un pueblo de inmigración, totalmente, históricamente, pero hoy hay una fuerte proporción de la población que dice, sí, pero inmigración, pero la de antes, está bien, con los europeos. Pero ahora no, ahora con gente africana, gente árabe, es más complicado. Entonces la ancestralidad sale a relucir. Pero los italianos, los portugueses, los alemanes que llegaron, los alemanes, no, pero belgas, que llegaron hace poco, ahora son franceses totalmente. Es decir, la ancestralidad se refuncionaliza, se resignifica totalmente. Y yo creo que aquí en América Latina tenemos que hacer un esfuerzo grande en eso, en desnaturalizar la ancestralidad, que nos lleva, si seguimos con eso, nos lleva a impases, creo, graves. Y sí hay que tomar en cuenta la colonización agrícola o la colonización por la coca, por supuesto que es problemático. Por supuesto que llegan los campesinos cocaleros a invadir tierras indígenas y invadir tierras colectivas de comunidades negras. Pero pues hay que vivir juntos, o sea, o la guerra, o como es hasta ahorita, o inventar nuevas soluciones. Entonces, por eso mi llamado de atención al final sobre ese abuso de territorio, que haya territorialidades, es muy importante. Reconocerlas, luchar y todo esto. Pero, bueno, entonces era sobre eso. Y termino con, con eso de las fronteras. Sí, las fronteras, bueno, hay unas fronteras muy claras. En el papel pasa aquí, no pasa allá. Se sabe muy bien y es muy eficaz y muy operativo, ¿no? Pero también es importante ver, por ejemplo, fronteras que fueron fronteras como Frontera México o Belice, que eran unas fronteras de pasar siempre de un lado a otro, familias binacionales, etcétera, etcétera. Y como otra vez la temporalidad del tiempo y la invención, cómo se está ahorita fijando en una frontera militarizada, mientras que no hay habitantes, no hay nada. Pero sí, desde los acuerdos con Estados Unidos tenemos una frontera sur totalmente controlada y militarizada por, ahora sí, técnicas de control del espacio totalmente modernos y de alta tecnología,
en una zona donde no se justifica para nada. Entonces, la frontera ciertamente es fluida, pero hay un momento en que no es nada fluida. Entonces, creo que eso ha cambiado también. Hace unos 20 años me acuerdo los seminarios, etcétera, sobre la frontera como lugar de encuentro, la frontera porosa, la frontera fluida, la frontera. Hoy estamos más bien en regreso de fronteras sumamente eficaces. Gracias. Antes de responder a las 3 preguntas que me hicieron, quisiera dialogar un poco con el material que nos presentó, tratar de relacionar este tema de los espacios con los procesos de los que yo hablé. Algunos de estos esfuerzos territoriales yo los veo como un intento de frenar el despojo, la desposesión, porque sobre todo en sociedades rurales el principal recurso del que depende la vida es la tierra, el cultivo de la tierra, el bosque, los recursos naturales, y en una región con una larga historia de abusos, creo que es una señal positiva que algunos pueblos, por cuestiones étnicas o campesinas, pongan un cierto tipo de frontera, controlen mejor su territorio para evitar el despojo. Y despliegan muchos argumentos que tienen que ver con la ancestralidad, con las leyes, con lo étnico, etc. Ahora, tienen un dilema muy fuerte, que es, por un lado, como sociedades con una fuerte raíz rural y agrícola, necesitan cerrar un poco el territorio frente a las amenazas externas. Pero en una época de globalización, si quieren tener más recursos, necesitan abrirse de alguna manera, ya sea al turismo, ya sea al cultivo comercial, ya sea a la exportación. Entonces tienen ahí una tarea muy difícil entre cerrar y abrir. Cerrar para impedir el despojo, abrirse para incrementar algunos flujos de recursos que generen mayor bienestar. Entonces son experimentos muy interesantes en ese sentido. Sobre las preguntas que me hicieron, lo que plantea Rebeca sobre el tema de proceso y estructura, bueno, me doy cuenta que en mi exposición enfaticé mucho la agencia, el proceso, la capacidad de cambiar, y probablemente apareció muy poco la estructura, pero la estructura es fundamental. Probablemente exageré cuando decía todo se puede modificar, se puede modificar un poquito. Claro, si los cambios son constantes, pueden producir muy lentamente un cambio estructural, pero la desigualdad es tremendamente estructural. Dicen los estadísticos, a la hora de prever si va a haber desigualdad o no en el futuro, cuál es el factor principal que nos dice si va a haber desigualdad en el futuro, y es si ha habido desigualdad en el pasado. Entonces, la desigualdad no se modifica rápidamente. Yo insistí mucho en que se puede modificar y la agencia, y en que hay que luchar y que hay mecanismos para contrarrestarlo, pero la inercia estructural de la desigualdad es muy fuerte porque se heredan, incluso a nivel individual y familiar, muchos patrones, se heredan formas de relación, y porque además en el espacio se cristalizan desigualdades muy fuertes que no van a cambiar de la noche a la mañana. La desigualdad entre las zonas indígenas de Chiapas o Oaxaca, en el sur de México, respecto a la Ciudad de México o la Ciudad de Monterrey, se forjaron a lo largo de siglos de una estructura territorial muy pesada. Se necesitarían muchos siglos de construir carreteras, telecomunicaciones, viviendas, servicios públicos para poder, hospitales, escuelas, para poder igualar un poco. Entonces, sí, creo que la clave está en ver cómo vincular proceso y estructura. Si hacemos demasiado énfasis en la acción y en el proceso, olvidamos el peso de la estructura, y si hacemos demasiado énfasis en la estructura, no se puede cambiar nada. Entonces,
Ahí hay mucho trabajo por hacer. Los historiadores ven más el proceso, los microsociólogos o microantropólogos ven más la acción, otros ven más la estructura. Cómo relacionar, que es un reto intelectual muy importante. Y creo que hay que pensar la estructura como estructuración, como configuración, no como algo fijo, sino como algo que sí puede ir cambiando, aunque lentamente, en la larga duración. Ningún país ha reducido la desigualdad en pocos años. Los que la han reducido les tomó 1 o 2 generaciones, se necesita bastante tiempo. Sobre el tema de la migración estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice. Es muy compleja la relación entre desigualdad y migración. Por un lado, es expresión de una desigualdad. Muchas de las migraciones responden a esa desigualdad y no necesariamente la reducen. Por un lado, porque en el lugar de llegada, los migrantes, sobre todo si son migrantes ilegales o migrantes con una marca étnica desfavorable, van a ser explotados o van a trabajar en condiciones muy desventajosas. Tienen que aceptar trabajos que los ciudadanos no aceptan en condiciones más desfavorables. Entonces se reproduce una desigualdad territorial. Un caso muy paradigmático es la agricultura en California o en los Estados Unidos en general. Cómo son los migrantes recién llegados los que tienen los trabajos peor pagados. En un tiempo eran migrantes del propio Estados Unidos, luego llegaron de un país, luego esos logran mejorar y llegan los nuevos migrantes. Entonces, constantemente, en el lugar de llegada, la migración permite reproducir desigualdad, aunque cambien los nombres. En un momento quizá era mexicano, luego llega guatemalteco, luego salvadoreño, luego africano, etcétera, etcétera, pero se reproduce la estructura de desigualdad. Y en el lugar de origen también, porque se crea una desigualdad entre quienes reciben remesas y quienes no reciben remesas. Entonces eso genera desigualdades en las comunidades de origen y además las remesas no siempre contribuyen al crecimiento o al mejoramiento de la localidad. A veces se utilizan mucho en gastos de estatus, pero además con la migración las regiones expulsoras pierden a su mano de obra más joven, más dinámica, más aventurera, incluso más emprendedora. Entonces hay comunidades expulsoras en donde solo hay viejos y niños, pues eso, en lugar de reducir la desigualdad, puede hacerla más grande. Cuando la expulsión es muy fuerte, entonces son regiones casi fantasma, entonces es muy complicado. En algunas cosas puede ayudar a que algunos individuos remonten la desigualdad, pero no como región. Entonces es bastante complicado. Además hay un problema. Los gobiernos no siempre acompañan los esfuerzos individuales de los migrantes. Los migrantes mandan remesas, pero los gobiernos no apoyan o se cobran muchos. Los gobiernos abandonan esas regiones porque ya hay pocos votantes. Entonces, una pregunta sería cómo combinar los esfuerzos individuales de los migrantes y sus asociaciones con los esfuerzos de los gobiernos, tanto de las zonas expulsoras como de las zonas receptoras. Generalmente chocan. Entonces, ahí hay un problema. Sobre el tema de la legitimación de la exclusión y el derecho a la vida. Sí. Cuesta mucho trabajo legitimar las demandas de los excluidos, porque si se les ve como ciudadanos de segunda clase o como no merecedores, es muy fácil que los sectores poderosos o los estados eludan su responsabilidad. Tiende a responsabilizarse al excluido de su situación.
Pensemos en una situación muy presente incluso en una universidad. Se abre un puesto de profesor, un buen puesto, permanente, con buenas condiciones de trabajo, y llegan 30 a concursar. Uno de ellos obtiene el puesto, los otros 29 no. Bueno, hubo oportunidad, el concurso fue legal, fue legítimo, no hubo trampa en el concurso. Esos 29 aparecen muchas veces ante sus propios ojos como alguien que fracasó, como alguien que en algo falló, alguien lo hizo mejor. Los desempleados suelen introyectar, en muchos casos, la violencia sistémica como si fuera una falla personal. Mientras que el explotado puede decir, el explotador abusó de mí, me pagó poco, el desempleado no necesariamente ubica, o es más difícil ubicar quién lo dejó en esa situación, y puede haber una autoculpabilización, o si no la hay, muchas veces la sociedad los culpa. Entonces, sí es necesario repensar muchos conceptos y repensar muchos aspectos del Estado benefactor, porque en el Estado benefactor la mayor parte de los beneficios estaban asociados al empleo. Entonces, perder el empleo o no obtener un empleo también significa no acceder al seguro social, a una serie de aspectos relacionados con eso. Entonces, sí es importante construir no solo un discurso de inclusión a partir del derecho a la vida, etcétera, sino también crear mecanismos institucionales para incluir a los excluidos, no solo en el trabajo, sino en todos los servicios sociales. Es uno de los problemas que hay en América Latina, porque la seguridad social, no sé si se entiende la expresión seguridad social, me refiero a la de los servicios médicos y a la educación y a la capacitación y a la vivienda. En tanto que estaban asociados al empleo, no llegaron al conjunto de la población. Más de la mitad de la población, en algunos casos hasta el 60%, no tiene acceso a ellos. Entonces, ¿cómo transformar las políticas de vivienda, de salud, de educación, para que incluyan también a los trabajadores informales? Es un reto mayúsculo, pero también empieza por combatir el discurso que responsabiliza al excluido de su condición. Hola, mi nombre es Carlos. Tengo una pregunta para Odili y otra para Luis. Y si el profesor pudiera responder esa segunda pregunta también. Para Odili, a mí me interesa, siempre me ha interesado el tema de los ejidos. Tú lo comentaste muy brevemente, así de paso. Me gustaría, si pudieses profundizar un poco más en ese asunto. Y también, si fuese posible, ver la cuestión de los ejidos desde la perspectiva de aquella teoría de la tragedia de los comunes, de Harding. Esto es, del sobrepastoreo o de la sobrepesca cuando se trata de recursos naturales colectivos. Y para Luis, dos breves cuestiones. La primera es si tú has considerado el concepto de captura del Estado para analizar la cuestión de la desigualdad. Y lo segundo es si nos pudieses comentar o reflexionar sobre el impacto que ese exceso de desigualdad provoca en la calidad de la democracia que existe en diferentes países. ¿Cuál es el impacto de este debate desde la perspectiva del régimen democrático?
Muchas gracias. Sobre el ejido es una construcción de la Revolución Mexicana, 1915, que permite dotar a un grupo de campesinos, 20 o más, una cierta cantidad de tierras que son para cultivo, ganadería o forestal y vivienda, con áreas de vivienda, áreas de parcelas de cultivo o de agostadero o ganado, no sé qué, y áreas de uso común. Esa es la teoría. En la práctica se dio mucho en algunas partes. En el estado de Veracruz, por ejemplo, más de la mitad de la superficie es en tierras ejidales, es decir, que hubo una reestructuración fundamental de la propiedad rural en México a partir de esto, 1915 hasta 1992. Esa construcción legal fue reforma agraria, entonces fue disparición de los latifundios, cosa que no es en todos los países de América Latina, y reconstrucción de un tejido rural con sujetos políticos colectivos, muchos de los cuales fueron, muy rápidamente, las tierras fueron individualizadas a cada quien. Es decir, el ejido no es una propiedad comunal, es una propiedad social, quiere decir que es un acuerdo del grupo ejidal para trabajar sus tierras, por un lado. No es comunal, comunitaria, es un arreglo muy diferente, muy sui generis, negociado del uso de las tierras. Uno. Otro, el ejido fue la base de la organización política en medio rural a nivel nacional, es decir, que fue enorme. La Confederación Nacional Campesina, la CNC, fue la herramienta, el brazo armado incluso del gobierno priista durante décadas para controlar todo el medio rural. Es decir, el ejido es a la vez un ente política primeramente y de organización del espacio rural por otro lado. El ejido era entonces la herramienta básica de la repartición de tierras a campesinos, cosa que funcionó, que era legal, que era la norma oficial legal hasta 1992. Los campesinos podían pedir tierras siempre que se organizaban y justificaban de la existencia de un latifundio por ahí. Entonces, en ese tiempo, en esa medida, podían aspirar a tener tierras dotadas, dotación. Eso por un lado. En 92 se cancela la posibilidad de dotar tierras. Se cambia toda la lógica de legitimidad de acceso a la tierra en México. A partir de ahí es el mercado el que marca la pauta. La propiedad, los ejidos siguen existiendo, poco a poco se van parcelando, hay un proceso de reconocimiento individual de derechos, se llama derecho parcelario, y a mediano o largo plazo muchos de ellos se van a privatizar. Pero no está hecho. No está hecho, los ejidos siguen existiendo, pero ya no hay dotación, ya no es un instrumento político muy eficaz. La CNC ya no tiene ni muchos diputados ni senadores, ni es una, no sé si Luis está de acuerdo, pero dejó de ser, digamos, el pivot principal del poder político en México rural. Eso por el lado de los ejidos. Los ejidos es que es una experiencia histórica absolutamente que transformó todo el país y sobre todo los campesinos eran sujetos políticos legítimos. O sea, aún el que tenía 3 hectáreas tenía un canal de negociación, tenía una posición en el ajedrez, digamos, político, cosa que desaparece con la propiedad privada. Bueno, eso para los ejidos. Y rápidamente la tragedia de los comunes, nada tiene que ver con los ejidos, eso es muy importante. En los ejidos hay de todo, hay parcelado, hay individualizado, hay común, hay muchas formas de trabajar la tierra. No es una gestión común, eso es una cosa.
muy importante, porque luego se le acusa al pobre ejido de todos los males de la tierra, cuando no, el ejido es una figura político-territorial extremadamente rica y con mucho potencial, pero bueno, ya se acabó. Sobre la tragedia de los comunes hay miles de estudios que demuestran lo contrario. Hay miles de estudios que demuestran que aquí sí, allá no, depende de qué, quizás sí, quizás no, si hay camaroneras, si no hay camaroneras. Es decir, el estudio de tragedia de los comunes es muy interesante, pero para nada se puede tomar como verdad, por lo menos no en América Latina, y supongo que no en muchas otras partes, ¿no? Que los tierras, que los territorios reivindicados por grupos indígenas, afro, etc., es resistencia, sí, claro que lo es, y que están abiertos todos. O sea, muchos de ellos son plantaciones, son ecoturismo, están insertos en comercialización, etc. Unas palabras sobre la tragedia de los comunes y los ejidos. Como bien dice Odín, el ejido no es propiedad común, ni uso común. La mayor parte está parcelada, entonces cada ejidatario produce por su cuenta, entonces no aplicaría lo de tragedia comunes. Quizá lo que aplique sea la tragedia del clientelismo. Ahí sí que en muchos casos, por esa cuestión política del ejido, sí influyó bastante el que primero se repartió la tierra, pero luego otras cosas que se necesitaban para producir riego y otros recursos no. Entonces se quedó un poco trunca la reforma agraria, y luego sí fue un sujeto político muy manipulado. Entonces más bien muestra las limitaciones de un Estado paternalista y de una relación clientelar con los campesinos que sí limitó sus capacidades productivas. Entonces no es culpa de los comunes, sino es culpa del clientelismo que muchos ejidos hayan perdido propiedad, y también con el crecimiento de la población que fueron volviéndose minifundios, tierras muy pequeñas que no alcanzaban para sostener a una familia. Sobre la captura del Estado, efectivamente el exceso de desigualdad en América Latina sobre todo ha facilitado que el Estado sea capturado por las élites durante periodos muy largos, y sobre todo ha impedido que opere el principal mecanismo de reducción de las desigualdades en la época del Estado-Nación, que es la reforma tributaria progresiva. En la gran mayoría de los congresos y parlamentos de la región, las élites han logrado bloquear intentos serios de reforma tributaria progresiva en alianza con sectores de la clase media. Entonces, sí, esa parte del fiscal del Estado ha estado muy capturada. Ha habido también un montón de exenciones a las élites y a las grandes empresas. Entonces, eso ha limitado muchísimo las posibilidades que tiene el Estado para reducir la desigualdad, además de que se han capturado de manera también clientelar diferentes dependencias del Estado, ya sea por parte de grandes empresas, grandes capitales, o de grupos de interés de todo tipo. Entonces, si bien el Estado nunca es neutro, siempre responde a una correlación de fuerzas, y en un país donde hay desigualdad va a reflejar mucho los intereses de los sectores dominantes, tiene cierta autonomía para actuar sobre la desigualdad, pero cuando está capturado por élites o grupos de interés, realmente puede hacer muy poco. Entonces sí es muy importante. Yo no lo he analizado mucho, pero sí hay muchos colegas latinoamericanos que han estudiado este tema. Luego, sobre cómo el exceso de desigualdad afecta la calidad de la democracia, totalmente. Es muy difícil sentarse a la mesa democráticamente entre personas que tienen un ingreso, una renta de $200 o $100 al mes, con personas que tienen una renta de $1.000.000. No es posible. Cuando la desigualdad es tan fuerte, crea estilos de vida, lenguajes, subculturas tan diferentes
que hace difícil sentarse a la mesa de forma democrática y además provoca un vaivén político que se da en muchos países entre momentos muy autoritarios y muy elitistas y momentos de reivindicación popular. Un ejemplo clásico es Argentina, ¿no? Toda la sucesión que tiene entre gobiernos muy autoritarios, a veces militares, ahora ya no militares, pero muy autoritarios, luego gobiernos de izquierda y luego que caen. Los gobiernos de izquierda tratan de reducir la desigualdad muy rápidamente y entonces se crea una reacción y son luego sustituidos por gobiernos de derecha. Entonces esa oscilación, autoritarismo, populismo, elitismo, populismo, también ha afectado los pactos de largo plazo que hacen estable a una democracia. No ha ocurrido en todos los países, pero en algunos sí. Y no es casual que dos países que hasta cierto punto son una excepción en América Latina en cuanto al nivel de desigualdad, Uruguay y Costa Rica, hayan tenido democracias más estables. Entonces sí hay una relación muy fuerte entre niveles de desigualdad y posibilidades de la democracia. También en algún momento lo tuvieron Argentina y Chile, que habían tenido en cierta época de su historia una menor desigualdad y también en algunos momentos tuvieron de manera que funcionara un poco mejor, que eso se perdió con las dictaduras militares que incrementaron los niveles de desigualdad. Entonces hay una relación enorme, pero no solo entre desigualdad y calidad de la democracia, también entre desigualdad y calidad de la economía y productividad. Durante mucho tiempo prevaleció la idea de Kuznets de que primero había que crecer y luego había que distribuir, que los países necesitaban crecer y luego buscar la igualdad. Pero hay muchos estudios que están mostrando lo contrario, que los países que lograron desarrollarse fue porque realizaron una serie de políticas que generaron mayor igualdad y la igualdad fue la que posibilitó el crecimiento. O sea, ¿cuál es la diferencia entre países como México y Corea del Sur o otros países asiáticos? Que México entró a la globalización sin buscar la igualdad, sin crear políticas igualitarias suficientemente fuertes. Eso provocó que la globalización exacerbara la desigualdad previa y también limitó el crecimiento económico, mientras que países que crearon una cierta base de igualdad pudieron incorporarse a la globalización de una manera más lenta, pero a la larga mucho más eficiente. Entonces, la desigualdad sí tiene efectos negativos sobre la democracia, sobre el crecimiento económico y sobre la violencia. No se ha podido demostrar que haya correlación entre pobreza y violencia. No son las regiones más pobres las más violentas, pero sí las regiones y países más desiguales suelen tener mayores niveles de violencia. Entonces, ya si habláramos de los impactos negativos de la desigualdad, son enormes, primero para las vidas de las personas, pero también para la democracia, para el crecimiento económico y para la paz y la reducción de la violencia. Ya está Rebeca. The difference between my presentation and Professor Egada's presentation was not only about structure and process, but also, say, the research goals are different. First of all, we are looking at, say, classes and social structures, but we are also interested in abolishing inequalities and not just, say, reducing inequalities. Of course, you said this is impossible, but in a minute I tell you that I think you're wrong about this. But in order to
to sort of clarify how the two presentations actually are not, say, exclusive, but they can be read and understood together. I translate what you said into my language. So you presented 5 dimensions, and the 3 first dimensions or processes of reducing or increasing inequality you can translate in reducing the distances between capital and habitus. And the 5th dimension is the description of this, so it's a different logical category. It's the description because it was about distantiation, so it describes the first 3 dimensions. And the 4th dimension for me is the most important one, or it's the one where the 2 presentations actually come together. It's about hierarchization. So the important thing about classes is that these are categories, and these categories are reinforced by symbolic classification, and that's where I said this is similar to racism, because it creates categories of people, and this cannot be changed by, say, reducing the distances. You have to do something about categories. So one woman who just left, unfortunately, I waited, but now she's gone. She asked me yesterday, what do we do about race? Because we can redistribute capital, but we cannot change skin color. But this is exactly my point, and this is where I come back to sort of contradicting you. Exactly, we cannot abolish skin color, and this should be a case in your point. We cannot abolish inequalities because we cannot abolish skin color. But I say exactly the opposite is true, because it's a category and it's a difference that is made to sort of to be important in inequality, a difference that makes a difference in inequality. But why not structure society according to hair color instead of skin color? Why not? Or the shape of the nose. So those with a long nose are on top and short nose on bottom. Why skin color? We could do the same thing. We could just abolish skin color as a criterion and take something else. But this is the point. Why doesn't this work? Why can't we just do this? Switch to another category or get rid of these categories. And then we see what the problem about inequality is. It's about domination. So these categories emerged historically. It could have been skin color, it could have been hair color, it could have been shape of the nose, but due to colonialism and the difference in skin color of colonizers and colonized, one group said, okay, the dominated have this criterion or category that sort of distinguishes them from us, so we take this. And this is reproduced from one generation to the next. And the same is true for classes. And for money, for example, there's no reason, you keep talking about income and wealth, there's no reason why this should be a criteria, but the dominant group monopolized all the capital in economic terms, so this is important in our type of society, in our capitalist society. But if we look at history, some of these categories did emerge and disappear again. So that's why I contradict, and I think it's not only an empirical argument, it's also a theoretical argument. Categories can appear and disappear again. So for example, title and rank of the Middle Ages do not really play much of a role today. In social terms, in terms of social hierarchy, physical force doesn't play much of a role either. It's emerged and it disappeared. And inequality as a structure also emerged.
history, and in fact, if we look at human history, we don't really know how far it reaches back, but it's easy to say that at least 99% of human history, this type of structural inequality did not exist. Possibly we can even say inequality didn't really exist, but this is imprecise. What most likely existed, that people changed their status in life course. This is what we see in all small communities that have not been influenced by the state yet, or restructured by the state. The older you get, the higher you rise in status. So you sort of experience the whole range of social positions in your lifetime. This is something we don't do. And of course, this is a type of inequality, but you could also interpret it as an equality because everybody has the same experience in their life course. Difficult to decide, but in any event, it's quite different from the structural inequality we have today. So I think I have an argument to say abolishing inequality is at least not impossible. And for me, this is what I'm interested in, and I'm not really interested in reducing the differences, even though I would say your agenda is much more important now and much more relevant, and it's much more relevant for people who are alive now, because it matters to them. If you have 100 reais more or less, is a matter of survival for a large part of the Brazilian population. So your project is much more important than mine, at least in the short term and possibly medium term. But I'm not so interested in this. And here I contradict myself, or seem to contradict myself, because yesterday I said I'm very pessimistic. But this is not a contradiction, actually. I am very pessimistic, but I don't think it's impossible. And I'm interested in this, and this leads to your two questions in a way, and I think you answered the second question. I would completely agree with you. In principle, what I interpret as democracy is not possible with inequality, structural inequality at this time. But you can have different interpretations of democracy. So if you apply another interpretation, it's possible. From my perspective, I agree with you. It's not possible. And as far as the state is concerned, this leads us back to my interpretation of inequality as domination. It's about domination and about nothing else. The other aspects of inequality are not really relevant. And the particular character of domination in a capitalist society is not only that it's mediated by economic capital, but also that it becomes invisible because it is mediated by economic capital and meritocracy. We briefly alluded to this earlier. So the dominant class does not exert political power directly anymore. So the richest person is not a king anymore, but mostly invisible. We don't even know who really the richest person in Brazil is or in the world, and how much power this person actually holds and so on. We don't know. Why not? Because we don't see these people, and their impact on the state is mostly indirect. It's also direct, but it's mostly indirect. Why? Because the social position is reproduced invisibly. People do not have to exert political power or direct interventions into everyday affairs in order to maintain their social position. You just invest money and you get more money. You don't have to labor, you just invest your money in the stock exchange and the money is reproduced. The big companies are owned by you. So whenever you want to influence the media or so, you just tell your company to do so.
when you want to influence any type of political decisions, you either bribe politicians or you tell them you will not finance their next campaign anymore, or you just make sure that your think tanks feed the information to the politicians that you want. And there are a million ways like that that you can use, but you don't usually have to even use this because the system sustains itself by itself. So you don't have to intervene. So capturing the state, yes and no. You have captured the state already, but you don't really have to do it, you don't have to use it, because the state sustains the structure by itself. ¿Puedo? 2 minutos. Bueno, gracias, creo que el debate es fascinante. Yo creo que sí hay desigualdades que se pueden abolir, que pueden desaparecer. Creo que la desigualdad de género puede llegar a prácticamente desaparecer en unas décadas. No va a ser fácil, hay muchas resistencias, pero yo sí creo. ¿Por qué? Porque la base de esa dominación era una sociedad en donde la fuerza física era muy importante y en donde los temas de la reproducción y la crianza afectaban de una manera particular a la mujer. Actualmente, para las profesiones, las actividades más importantes, más generadoras de valor, da absolutamente lo mismo ser hombre o ser mujer. No, me refiero en cuanto a capacidades, en cuanto a posibilidades. A ver, si vos puedes soñar que van a desaparecer las desigualdades de clase, yo puedo soñar que las de género podrían desaparecer. No, creo que es posible, porque las bases sociales para esas desigualdades han cambiado mucho por una serie de razones. Las desigualdades de clase podrían llegar a mí me gustaría que también que se pudieran abolir. No lo veo en un horizonte en el corto plazo, por eso creo que sí es importante en lo que se llegan o no a abolir, que se reduzcan. Creo que sí es importante. En muchas sociedades las desigualdades eran, como decía Boy, todo el mundo experimentaba todos los rangos a lo largo de su vida. Sí, pero las de género sí existían, sí tienen o sea, no eran sociedades totalmente igualitarias. Desde hace miles de años no eran igualitarias en términos de género, entonces ahí habría que ir con cuidado. Ahora, entonces, estoy de acuerdo, también creo que las desigualdades basadas en cuestiones étnicas podrían llegar a desaparecer. Estamos lejos de eso porque están mezcladas con la clase. O sea, hay una interseccionalidad muy fuerte entre clase y etnia, que no es tan fuerte en el caso de clase y género, es un poco distinta, aunque también la hay. Entonces es difícil, pero también podría llegar a haber una sociedad en que el grupo étnico no contara en términos de desigualdad. Es posible. Entonces, creo que esas dos sí pueden abolir. La de clase creo que es más complicado por la estructura de la sociedad. A mí también me gustaría que desaparecieran por completo, creo que es más difícil, pero sí pueden reducirse sustancialmente. No va a ser fácil abolir o reducir ninguna. Y bueno, sí, en el largo plazo, así como Boy dice que lo mío es importante en el corto plazo, en el largo plazo también la agenda de Boy me parece muy importante. Gracias.